Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Diana Sepúlveda y en la noche de hoy me correspondió hablarles sobre las modalidades que están sujetas a las obligaciones. Para empezar, les voy a hablar sobre el término y la condición. Las principales modalidades que podrían afectar las obligaciones era el término y la condición. La obligación que estaba sujeta al término o condición se llama pura y simple. Compañeros, hay algo muy importante que debemos resaltar. Toda estipulación se hace o puramente, o a término, o bajo condición. Como por ejemplo tenemos a YouTube, es una plataforma que deja claro en sus términos de uso que todo lo que se suba a la red pasa a ser de su propiedad. Aunque ofrece la opción de borrar los videos que se han subido, pero la plataforma como condición se reserva el derecho de tenerlos aunque no podrán reproducirlos. Como segundo punto, hablaré de la obligación pura y simple, donde no existe ninguna modalidad que afecte su existencia o su exigibilidad. Por consiguiente, la obligación pura y simple existe desde el momento mismo en que se perfecciona el contrato o se consuma el acto destinado a dar nacimiento. Y de ahí nace la vida jurídica, como por ejemplo, un pago de contado es cuando se hace de inmediato. Es un efecto trueque donde se da dinero a cambio de un bien, servicio o producto, a menos que por naturaleza sea necesario un plazo implícito, como lo que es la entrega de un traje hecho a la medida. En tercer lugar, tenemos al término. El término consiste en un día, una época o en un acontecimiento futuro y cierto, al cual se subordina la exigibilidad o la existencia de una obligación. Es el espacio de tiempo en que debe cumplirse la obligación. El término debería ser futuro, cierto y fijo. El término podría ser afectado de dos maneras, por sospecha de seguir el cumplimiento de la aspiración o fin de la existencia misma de la vida jurídica. Ahora hablaremos de dos casos. El primer caso se estipula extiende, lo que para el derecho civil moderno equivale al término llamado suspensivo. Es lo mismo que sería decir plazo señalado para el cumplimiento de una obligación. El segundo caso tiene un término estipulado para el derecho romano addiente, lo que equivale al término extintivo en un derecho moderno que extingue la obligación. Como por ejemplo, el contrato en que se pacta un plazo o periodo igual a un año, que comienza el 1 de enero, que es el término inicial, y concluye el 28 de noviembre, término final. En cuarto lugar, hablaremos del término suspensivo. Se designaba con el nombre de dies a quo, podría ser expreso o tácito. Vamos a profundizar un poco expreso y tácito. Expreso, de manera expresa en el contrato. Tácito, resultaba de la naturaleza misma de la obligación que no podía cumplirse sino en determinada época futura. Término suspensivo, equivale al plazo que en nuestro derecho civil es la época futura que señalaba para el cumplimiento de la obligación, y de la misma manera el plazo puede ser tácito si la obligación por su naturaleza no puede cumplirse ni con una determinada época. Como por ejemplo, es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Este término suspende el cumplimiento de la obligación hasta que se realice. Por ejemplo, pagaré 10.000 pesos el día 19 de agosto. La exigibilidad de dicha suma solo es factible el día 19 de agosto, pero no antes. En quinto lugar, hablaremos de efectos del término suspensivo dies a quo, en el cual se señala el día con la facultad de exigir el cumplimiento de la obligación. Efectos del término suspensivo. En primer lugar, el acreedor no puede determinar el cumplimiento de la obligación antes de la llegada del término suspensivo. En segundo lugar, se fija el término en beneficio del deudor. En tercer lugar, si por error el deudor paga antes, no puede pedir la devolución de lo pagado por medio de la condición indebita. En cuarto lugar, el acreedor solo puede demandar después de la
de transcurrir el último día del término sin que el deudor hubiese transferido la obligación. El término no surge de la existencia misma de la obligación, sino de la facultad de exigir su cumplimiento. Surge de la acción del derecho no de la obligación misma. Ejemplo, a tiempo o momento de mi muerte, o cuando haya salido de tutela. Si, por ejemplo, prometo 100 escudos para el 1 de enero del año próximo, mi deuda existe desde el momento de la promesa y el término señalado. No tiene otro efecto que el de aplazar el instante de la ejecución de la misma. En sexto lugar, hablaremos del término extintivo. Solía designarse este término con el nombre de dies ad quem. Se encaminaba a finalizar la existencia de la obligación, una vez que el término se cumpliera. Las partes limitaban la duración de la obligación, como por ejemplo, un grupo musical nos cobra 500,000 pesos por cantar 5 horas en una fiesta, el día 15 de octubre del 2021. La obligación del grupo inicia a las 9 horas, término suspensivo, y termina el 15 de octubre del 2021 a las 5 horas, término extintivo. En séptimo lugar, hablaremos de la condición. Se entiende por condición un acontecimiento futuro e incierto, al cual se subordinaba el nacimiento de una obligación o se destinaba a finalizar su actual existencia. La condición podía obrar de dos maneras: sobre la existencia de la obligación sujeta a ella, o bien suspendía el nacimiento de la obligación o ponía fin a la actual existencia de la misma. Como por ejemplo, la firma de las partes es una condición esencial para la existencia de todo acto bajo forma privada. En octavo lugar, hablaremos de efectos de la condición suspensiva. Para fijar estos efectos es preciso distinguir y dividirlos en 3 épocas, con relación al hecho constitutivo de la condición: antes del cumplimiento de ella, después de realizada o cumplida la condición, después de no haber realizado o cumplido el hecho estipulado como condición. Vamos a profundizar un poco. Empezaremos hablando antes del cumplimiento de ella. Quiere decir que no había una existencia jurídica de una obligación, o sea, estaba subordinada, lo que quería decir que el pretendido acreedor no tenía ningún derecho adquirido contra el pretendido deudor. En segundo efecto, la condición suspensiva se entiende cumplida cuando se había realizado totalmente el hecho de que se hacía depender la existencia de la obligación. En tercer efecto, cuando la condición suspensiva llegaba a fallar, la obligación cuya existencia dependía de aquella no podía tener nacimiento. Si el deudor había pagado por error antes del cumplimiento de la condición suspensiva y ésta llegaba a fallar, podía exigir la restitución de lo pagado por medio de la condición indebita o acción de pago de lo no debido. Por ejemplo, te daré $100 si apruebas el examen del próximo miércoles. La condición resolutoria hace depender de ese acontecimiento el fin de la existencia del negocio. En noveno lugar tenemos condiciones resolutorias. Según hemos dicho, la condición resolutoria estaba destinada a finalizar la existencia de la obligación, lo mismo que en la condición suspensiva. En este caso vamos a distinguir 3 casos de los efectos de la condición resolutoria. El primer caso tenemos: antes de cumplirse la condición resolutoria, la obligación tenía existencia legal y producía todos sus efectos. La condición resolutoria no impide el cumplimiento de la obligación mientras el hecho no se realizara. En segundo caso tenemos: una vez cumplida la condición resolutoria, la obligación a ella sujeta desaparecía. Si no se había cumplido la obligación y no podía extinguirse el cumplimiento. En tercer lugar tenemos:
Si el hecho en que consistía la condición resolutoria no se cumplía en el tiempo en que según su naturaleza o el contenido de las partes debían cumplirse. En el principio, el derecho romano no conocía la condición resolutoria, no admitía que la obligación válidamente nacida pudiera llegar a extinguirse por ese medio. Por ejemplo, la condición resolutoria hace depender de ese acontecimiento el fin de la existencia del negocio. Por ejemplo, te pagaré $100 mensuales hasta que te gradúes de abogado. Si bien el acontecimiento es futuro e incierto, esto no obsta a que pueda depender de la voluntad de quien debe realizar el acto. Y para finalizar tenemos otras clases de condiciones. Desde el derecho romano se han dividido las condiciones, sean suspensivas o resolutorias, es posible e imposibles, lícitas e ilícitas, potestativas, casuales y mixtas. Muchísimas gracias, profesora y compañeros, por escucharme, y pasaré a darle la palabra a mi compañero Fabián.